siempre al fin de año o a principios de año, pues se piden deseos, se hacen propósitos a realizar para el año que vamos a comenzar. Y muchos deseos, muchos propósitos, pues solamente a veces quedan en eso. Hay unos propósitos, o a lo mejor un propósito muy común, a lo mejor en todos, el bajar de peso. Todavía falta la rosca. Y los tamales. Entonces, a veces se dificulta. Y no podemos realizar esos propósitos por culpa de nosotros. El propósito es bueno. Y también los deseos. Hay buenos deseos de una persona a otra, o también nos desean, pues, buenos deseos. Pero a veces no pensamos en el deseo de Dios. Siempre a veces nomás, Señor, qué bonito fuera que, como le dijo el apóstol Pablo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios tiene un propósito para cada uno. Dios, si hacemos una lista de todos los deseos de Dios, de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando esos buenos deseos vienen de personas que nos estiman, nos quieren y qué bonito. Pero los propósitos y los deseos de Dios, ahí es donde a lo mejor estamos fallando. El apóstol Juan, en esta porción, pues les recuerda a los discípulos varias cosas. Y muchas cosas a veces queremos que todo lo haga Dios, pero necesitamos poner lo nuestro. Dios se encarga de lo más difícil, pero nosotros tenemos que poner lo nuestro. Hay un deseo muy bonito y se desea a alguien, ¿verdad? Principalmente a veces cuando hay cumpleaños, ¿verdad? Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Buen deseo. Pero ¿qué dice antes el texto? Deleítate. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, se tiene que poner la parte que nos corresponde. El deseo es bueno y maravilloso, pero la persona tiene que poner su parte. A veces también, ese no me lo he aprendido, fíjense. Isaías 1:9. Yo creo que ustedes sí se lo saben. Isaías, estoy equivocado, es Josué 1:9. Si lo encuentra, léalo por favor. Josué.
Está bonito, esta es una promesa de Dios. Pero también nos pide algo a nosotros. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermoso. Siempre tener la presencia de Dios en nuestras vidas, la protección de Dios en nosotros. Pero ahí nos dice que debemos esforzarnos y ser valiente. Pero en el contexto, el versículo número 8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a veces no tomamos muy en cuenta el versículo número 8. Solamente nos alegramos y nos fascinamos por la presencia de Dios en nosotros, donde dice que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero el Señor nos dice que tenemos que poner de nuestra parte. O sea, el deseo de Dios, necesitamos esforzarnos en el deseo de nuestro Dios. Volvamos allí a la primera carta del apóstol Juan. La lectura que leímos, bueno, pues nos sirve un poco porque también la vamos a usar, la lectura oficial es capítulo 2. En el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Este primer deseo de nuestro Dios es que no pequemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y qué maravilloso es nuestro Dios, porque, pero, ¿y si pecamos? Es como pregunta, pero como confirmación es, ¿sí pecamos? ¿Sí pecamos? Pero tenemos un abogado. El Señor ya nos puso un abogado. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Qué necesitamos? Solamente reconocer. Reconocer que hemos pecado, porque hay quienes a veces no reconocen. Como dice allí el versículo 8 del capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos pecamos, a veces consciente e inconscientemente, pero necesitamos reconocer que hemos pecado. Y la solución está a la mano, que nos dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sin embargo, como les decía, hay muchas personas que no reconocen. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
La mayor parte la hace Dios para salvar al mundo. El ser humano solo necesita creer y obedecer. Creer que, como dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Dios puso el sacrificio especial por nuestros pecados. Solamente necesitamos, pues, reconocer nuestro pecado y, pues, cumplirle ese deseo a Dios. No pecar. Y si pecamos, pues en ese instante, reconocerlo y pedirle perdón. Tenemos ese abogado maravilloso que está siempre al tanto. Hay un acusador, sí, pero tenemos este abogado. Otro deseo de nuestro Dios es que le conozcamos. Y si le conocemos, vamos a obedecerle. Dice el versículo número 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Porque sí hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero su comportamiento, su testimonio deja mucho que desear. O nuestro comportamiento a veces deja mucho que desear. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y siempre debe de haber una diferencia. Debe de haber una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aunque algunos hijos del diablo se involucren por allí entre los hijos de Dios, como lo que pasó allí en Job. Cuando el diablo, ¿verdad?, que llegaron ante la presencia de Dios y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Veamos ahí en el capítulo número 3 de esta misma carta. Capítulo número 3, el encabezadito allí, el subtítulo dice, hijos de Dios. Vamos a leerlo. Yo leo el 1, ustedes el 2 y en el 10 nos unimos juntos para que participen también. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. ¿Verdad? Recordamos ese texto donde dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tenemos que reconocer que en ocasiones pecamos, pero hay que pedirle perdón a nuestro Dios. Ya no practicamos el pecado como antes, pero a veces inconscientemente pecamos. Por eso dice el 8, el que practica el pecado es del diablo. Antes lo practicábamos. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el versículo número 10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, siempre se va a ver la diferencia entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo. Se puede disfrazar el hijo del diablo como un hijo de Dios, pero finalmente su fruto lo delata. Otro deseo de nuestro Dios desea que nos amemos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Allí en el versículo número 7 al 11, le voy a dar lectura, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Creo que me adelanté, ¿verdad? Bueno, el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, Dios desea que nos amemos unos a otros. ¿Recuerdan cuando los fariseos le preguntaron, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? El Señor les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, a tu prójimo. Y va más allá. No dice, amarás a tus hermanos nada más en la fe, sino a tu prójimo. O sea, a toda persona.
que toda persona pues no nos va a querer igual, como en muchas ocasiones al Señor lo rechazaron, como cuando no lo dejaron pasar por cierto lugar y algunos discípulos le dijeron, ¿quieres que mandemos caer fuego y azufre del cielo para que los consuma? Pues no. Y los regañó. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 14, tenemos una cita allí importante. Juan 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, aquí está una acción por la cual se puede ver el amor del Hijo de Dios hacia Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hay quienes podrán decir que aman, pero si no guardan los mandamientos y no son obedientes a Dios, pues ahí se delata que verdaderamente el amor de Dios no estaba tan firme. En el capítulo número 13 de este mismo Evangelio, versículo 34 y 35, vamos a leerlo juntos, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando manifestamos el amor hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo. Entonces, el deseo de Dios es que no pequemos. El deseo de Dios es que le conozcamos más. ¿Y cómo podemos conocerle más? A través de su palabra, a través de su palabra. Por eso el Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y entre más lo conocemos y conocemos sus prodigios y sus maravillas, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor hacia Él, aumenta nuestro deseo de agradar a nuestro Dios. Pero también el deseo de Dios es que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es tu deseo y tu propósito para este próximo año? Y es verdad, como dijo Manolo, se mira buena asistencia, que nuestro propósito en este año sea alabar y adorar siempre a nuestro Dios. Dios hace su parte, hermanos. Pero necesitamos nosotros hacer la nuestra. Hacer la nuestra y el Señor se va a agradar de nosotros. Se va a agradar de nosotros y
puede decir, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre bendito, gracias Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Hemos meditado en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para ser fieles a ti, Señor. Que tu deseo es que no pequemos, y si pequemos, reconocerlo y aclamar a nuestro abogado, que precisamente está al tanto al clamor de sus hijos. Pero también para que te conozcamos más a través de tu palabra, Señor, y que nos amemos unos a otros, Señor. Bendice cada familia representada, Señor. Algunos no pudieron estar, tú conoces las causas. Que tu bendición llegue hasta ellos, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.